Y el llamado de Dios no es a ser un inconformista por naturaleza, pero el llamado de Dios sí es a mirar cuál es el tiempo que estamos viviendo. Y para estar inconforme con el tiempo que estoy viviendo es porque conozco otro. Ese otro tiempo que tengo que conocer para estar inconforme con este tiempo que estamos viviendo, me dice que viene de una comunión íntima con Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Quién hace la transformación? Según este versículo, ¿cómo está registrado allí? ¿En qué tiempo? ¿Quién tiene que hacer esa acción? Yo. Cada uno de nosotros tiene que ejecutar esa acción. Luego parece que este versículo es muy dinámico. No es un versículo de sentarme a escuchar, es un versículo de pararme y actuar. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, de mi entendimiento. La transformación que Dios me propone es la que salga de mi corazón. Y esa transformación que sale de mi corazón tiene que ver con cambiar mi forma de pensar, porque está hablando del entendimiento, está hablando del alma. Parece que el alma hay que estarla renovando permanentemente, según este versículo. Repito, el entendimiento, las cosas que uno entiende están en el alma. Y el llamado de Dios es hacer un inconforme con aquello que el alma quiere que yo tenga. Es un llamado fuerte para la iglesia. No es un llamado a especular. No es un llamado por si quizás a usted le quede tiempo de renovar su mente, por favor hágalo. Eso no dice la Escritura. Los verbos, como están en el griego, son enfáticos. Son aoristos, quiere decir puntuales, fuertes, concisos, y tiene que ser así, como está registrado. Ahora, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, creo que este versículo nos puede centrar a nosotros en lo que vamos a empezar a experimentar, a empezar a vivir en la comunión con Dios durante este tiempo que vamos a compartir. Va a ser la reunión de esta noche, vamos a estar el viernes todo el día, el sábado todo el día, y quienes puedan estar el domingo en la reunión, estaremos aquí también. Bien. Creo que una de las cosas que tiene el ser humano por naturaleza, y no por la naturaleza a la cual Dios nos llamó a ser participantes, que es la naturaleza divina, sino otra naturaleza que tiene la tendencia al pecado. Creo que de manera natural, en esa naturaleza de tendencia al pecado, somos inconformes. Y por parte de la naturaleza divina, parece que no somos inconformes. Parece que nos conformáramos con lo que Dios nos ha dado. Y entonces nos colocamos en un lugar como muy cómodos, como muy de culto dominical, y no más. Y quedamos allí y nos sentimos satisfechos porque hemos venido a la iglesia, nos reunimos con los hermanos, leemos la palabra y quizás tenemos unos tiempos de oración en la semana. Pero esa es la parte espiritual. Y el llamado que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos 12:2 no es a un conformismo, sino a un inconformismo. ¿Y de cuál inconformismo habla? Miremos ahora la siguiente parte. No se conformen al tiempo, no se conformen a lo que están viviendo. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Bueno, podríamos pensar, tenemos una familia, un hogar, tenemos unas responsabilidades, tenemos un trabajo, tenemos muchas cosas que estamos haciendo y que nos va bien, en el mejor de los casos. Otros quizás estén pasando por pruebas difíciles, bien sea la salud, el hogar, las relaciones interpersonales. Seguramente cada uno tiene algo en qué pensar y decir no estoy conforme o sí estoy conforme. Pero el llamado de Dios a través de la epístola de Pablo a los Romanos es a un inconformismo total. Total. Total quiere decir diario. Total quiere decir permanentemente. El creyente debería ser un inconformista. Deberíamos ser. Pero ¿qué tipo de inconformistas deberíamos ser? Aquellos que podemos decir, Señor, estoy lleno, necesito más.
Cuando el Señor Jesús estuvo en el sermón, en la montaña, y dio su sermón, ¿recuerdan lo que dijo acerca del Espíritu? ¿Cómo dijo? Bienaventurados los pobres. ¿Cuál es un pobre? El que le falta todo. A un pobre es un necesitado. Y qué bueno que yo me vea espiritualmente como un necesitado. Uno que necesita de Dios. Pero para que éste sea un inconforme, ¿cómo tiene que estar este? ¿Cómo tiene que estar aquí el alma? ¿Cómo tiene que estar el deseo de hacer las cosas a mi manera? ¿Cómo tiene que estar aquí? ¿En qué dominio, en qué gobierno, en qué señorío debe estar el alma? Pues eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos unos inconformistas. Definitivamente sí es así. Que no nos ajustemos a lo que este tiempo nos está demandando todos los días. Y nos ajustamos y nos conformamos. Y parece que viviéramos bien. ¿Por qué? Bueno, vuelvo a repetir lo que ya dije. Porque tengo una relación espiritual y parece que eso fuera suficiente. Eso no es suficiente, hermano. Créanme que por lo que dice la Escritura, no me crean a mí más bien, crean a lo que dice la palabra. Cuando Dios dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es porque no la estamos conociendo. Y Él nos deja este versículo, y todavía no lo han quitado de ahí, para que permanentemente nosotros reconozcamos que en verdad sí necesitamos ser unos inconformistas del reino de los cielos. Si en verdad fuéramos inconformistas, actuaríamos como inconformistas. Y entonces se cumple la palabra que dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Los valientes son aquellos que son inconformes. ¿Qué creen que pasa con las personas que están inconformes? Porque aquí también hay inconformidad. Inconformes en este lado. ¿Sabe lo que pasa con una persona que está inconforme con el gobierno? Con los impuestos, con las matrículas, que están inconformes porque suben los artículos de primera necesidad. Aquí hay un inconformismo. ¿Y sabe qué se hace aquí con el inconformismo? Se aplica la propia justicia. Entonces hablamos mal de, o hablamos en contra de, o nuestra mente empieza a volar en contra de el gobierno, el profesor del colegio, la universidad, el vecino, el amigo, la familia, mi papá, la señora, el esposo, los hijos. Empieza a aplicar su propia justicia. Y uno diría que aquellos corruptos deberían estar en la cárcel o que ojalá los, etcétera, etcétera. Uno puede llegar a pensar eso por su propia justicia. Pero cuando uno está aquí, el inconformismo aquí es de otra forma. Mi inconformismo me lleva a anhelar ardientemente que las personas conozcan a Dios. Porque finalmente, ¿a dónde van a llegar? Conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser unos inconformistas. Ese es el llamado de Él. Transformados, renovados en el entendimiento. Yo no sé hasta dónde nosotros pudiéramos pararnos aquí o pararnos allá. Esa inconformidad y esta son totalmente diferentes. Y parece que cuando estamos aquí y somos inconformistas, por asistir a la iglesia, decimos, yo estoy allá. No estoy allá. Hay un inconformismo aquí que busca, repito e insisto, aplicar su propia justicia. Es más, tomo acciones, tomo decisiones, de manera emocional, tomo decisiones. Es más, yo creo que lo que voy a hacer es bueno, pero movido en la emoción, deja de ser la expresión de quién es Dios para mostrar una naturaleza que tiene la tendencia al pecado, una naturaleza que tiene la tendencia a independizarse de Dios. Esas son las decisiones del alma, para los negocios, para las relaciones interpersonales, para cualquier decisión. Es más, pensando que estoy aquí, porque soy espiritual, realmente estoy aquí. Una persona inconformista que se encuentra aquí, depende del Padre. ¿Quién fue el mayor inconformista? Jesús.
Jesús. Jesús fue el inconformista de aquel tiempo. Jesús comenzó a romper paradigmas. Comenzó a destruir estructuras que estaban allí mal formadas y que algunos decían, estando aquí, lo estamos haciendo bien. Estoy hablando de los fariseos que estaban aquí, que aplicaban su propia justicia. Es más, amaban a Dios. Recuerdan que el apóstol Pablo desde este lugar dice, yo sé, en Romanos capítulo 11, yo sé que ellos aman a Dios. ¿Ellos quiénes? Los que estaban aquí. Amaban a Dios, pero no a la manera de Dios. Así es que no por venir a uno a la iglesia quiere decir que ama a Dios a la manera de Dios. Es muy probable que viniendo a la iglesia se encuentre con un inconformismo originado en una naturaleza caída, una naturaleza que tiene la tendencia a independizarse de Dios, una naturaleza que tiene la tendencia a no comprender su identidad y cuánto le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios, nosotros dependemos de Dios, nosotros estamos llamados a tener comunión íntima con el Creador, para que entonces podamos ver qué es lo que Dios quiere. Pues bien, ese inconformismo aquí, a muchas personas, estoy hablando de creyentes, nos lleva a hacer cosas. Es más, a hacer obra social y a hacer algo que parece que fuera bueno, una buena obra social. Y creo que muchas comunidades religiosas se encuentran inconformes con la sociedad y quieren ayudar. Y de verdad que quieren hacer las cosas bien, pero a su manera, no como el resultado de una comunión íntima con Dios. Cuando vemos a Jesús, al Señor Jesús, haciendo cosas por sí mismo, originadas en Él, ¿qué hacía Jesús? Nada hago por mí mismo, sino lo que debo hacer a mi Padre. Y Jesús fue un inconformista, completamente inconforme con lo que estaba viendo en ese tiempo en la sociedad. ¿Qué había en ese tiempo en la sociedad? Déjenme darles una pista que sé que la saben, solamente les voy a recordar. El pueblo de Israel, los judíos, estaban sometidos al yugo romano. Y ellos, en su propia justicia, decían, necesitamos un rey. Necesitamos que venga el Mesías. Y el Mesías vino. Pero el Mesías vino con un inconformismo diferente. ¿Ellos qué esperaban? Una espada. Ellos esperaban una espada. ¿Recuerdan a Pedro? Jesús está en el huerto. Vienen a arrestarlo. ¿Y qué hace Pedro? Saca la espada y aplica su propia justicia. Y había caminado con el Señor Jesús mucho tiempo. ¿Me disculpan un momentico? Es el pastor Manuel. Le baja la oreja a Malco. Aplicó su propia justicia y estaba al lado de Jesús y caminaba con Jesús. Y no fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando, sí. Ese fue. Pero estaba aquí, aplicando su propia justicia, su inconformismo estaba aquí. Tan inconforme estaba que le dice al Señor Jesús, no vaya a la cruz. Que eso no te pase a ti, Señor. Bien, Jesús está aquí. ¿Tan inconforme es Jesús? ¿Ustedes lo leyeron en el material? Que tocó a un leproso. Eso iba contra la ley. Eso lo van a ver en el transcurso de estos 2 días. Ese es un inconformista. Jesús, tan inconforme estaba con lo que estaba sucediendo, que le dio el lugar que le correspondía a la mujer. Porque aquí habían unos que le habían dado un lugar a la mujer a su manera, y era un lugar degradante para ella. La mujer empezó a tener una posición de dignidad dada por Dios, por el Creador, aquel que le dio su imagen y semejanza, y vino Jesús a restaurar la posición de la mujer. Hay un hombre llamado Zaqueo.
¿Cómo se sentía Zaqueo frente a sus conciudadanos? Abandonado, rechazado, marginado, y seguramente no lo veían con buenos ojos. Ahí está Zaqueo, aquí está Jesús. Hay un encuentro entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. Este hombre está recibiendo la justicia del hombre, lo marginan. La samaritana está recibiendo la justicia del hombre, la marginan. Y aquí está la fuente del amor. Uno que tiene la justicia de Dios. Y ese que tiene la justicia de Dios expresa su inconformismo y comienza a ajustar lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 para nosotros. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se manifiesta en la vida de Zaqueo, en la vida de la samaritana, en la vida de la mujer del flujo de sangre, en la vida del paralítico, en la vida de hombres y mujeres que fueron tocados por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque aquí había un hombre que expresaba su inconformismo, un inconformismo que es propio del corazón de Dios. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Ninguno. ¿Quién hizo los milagros? Dios. A través de Jesús. ¿Quién era el que estaba expresando inconformidad? ¿Quién era el que estaba diciendo que tenía que haber una transformación? ¿Quién era el que estaba diciendo que la mente tenía que ser renovada? Dios. Dios lo estaba diciendo. Había una mente que conocía todas las cosas en la perfección de Dios, que era la mente de Adán y Eva. Pero un día, por incredulidad, estando ellos en esta posición de comunión íntima con Dios, Adán estableció una justicia a la manera de Dios. Cuando le coloca nombre a los animales, colocarle nombre a los animales era ejercer la autoridad de Dios. Y ejerció la autoridad de Dios a la manera de Dios. En pocas palabras, estaba ejerciendo la justicia de Dios. Adán hizo eso. Pero el día que Adán no le cree, entonces ya está en este lugar la mujer que tú me diste, su propia justicia. Y Dios desde aquí nos llama a nosotros, estoy hablando a creyentes, desde aquí nos llama a nosotros para vivir aquí. 2 Corintios capítulo 5. Segunda Romanos capítulo 5. Ay, Romano no tiene 2, ¿no? Disculpen, gracias, disculpen. Segunda Corintios capítulo 5. Pero primero lo dije bien, ¿sí? Ah, bien. Bueno, 50-50. Versículo número 20. Escuchen lo que dice. Así que, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios a través de Cristo está en mí. ¿Cómo me atrevo yo a expresar un pensamiento contrario al pensamiento de Dios desde aquí hacia una persona? A uno no le cabe eso en la cabeza, o corrijo la expresión. Al apóstol Pablo, al Espíritu Santo, no le cabe eso en la cabeza. El apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que si hemos muerto al pecado, vivamos todavía aquí? Pablo dice, eso no es posible. Como si ahorita entrara una persona que murió hace algún tiempo que conocimos nosotros y entra por esa puerta. Es imposible, se está muerto hace 20 años. ¿Cómo va a aparecer aquí? Bien. Creo que el llamado de Dios a través de este versículo 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es expresemos la justicia de Dios. La justicia de Dios está cimentada sobre el amor y la misericordia. El amor y la misericordia son los dos pilares sobre los cuales está la justicia de Dios. Y la justicia y la misericordia se besaron. ¿Sí dice eso en alguna parte? Salmos, ¿no es cierto? Allí está el amor de Dios expresado a través de su justicia.
Bien. ¿Ustedes creen que hay injusticias? Sí, claro. Uno dice sí. ¿Desde dónde hay injusticias? Desde aquí. ¿Qué vamos a hacer con las injusticias que vemos aquí? ¿Qué vamos a hacer con lo que se ve aquí? ¿Vamos a actuar desde aquí? Por favor, digan que no. Ese es el primer éxito de esta convención, que usted diga que no. Bien. Vamos a actuar desde aquí, hijos. Nosotros vemos las injusticias desde aquí, pero tenemos que medirlas, las vemos desde allá, pero las tenemos que medir con la plomada de Dios, y se miden solamente desde aquí, desde una comunión íntima con Dios. Si no es a través de una comunión íntima con Dios, pues nos vamos a parar aquí, y lo menos que podemos hacer es tomar las armas, a lo cual Dios no nos llamó. Ese no es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es desde aquí, y con las armas del Espíritu, esas sí, con las armas del Espíritu, que son la palabra de Dios, la oración. Creo que desde aquí podemos hacer mucho por esta sociedad que está reclamando que haya justicia a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Porque a la manera del hombre hay heridos, hay muertos, hay violaciones, hay muchas cosas que van en contra del ser humano. Pero desde aquí solamente se expresa la justicia de Dios a través de la misericordia y el amor. Cualquier obra social que el hombre quiera hacer tiene que partir de aquí. Puede que la vea desde allá, pero tiene que partir desde aquí. Acción sin oración es activismo. Oración sin acción, religiosidad. Y muchos están escondidos detrás de los cultos dominicales para no hacer nada. Eso es religiosidad. No me pregunte dónde está eso. Eso está contextualizado de Génesis hasta Apocalipsis. Necesitamos actuar desde este punto. La renovación, el inconformismo desde aquí. Desde aquí es que estamos llamados a servir en el reino de Dios y su justicia. Es desde este punto. Y si usted mira al Señor Jesús, ¿desde dónde Jesús aplicaba la justicia? Desde aquí. Él jamás se movió de aquí. Nunca se movió de aquí. Y desde aquí Jesús expresó el amor. ¿A cuántas personas llegó Jesús? A miles. ¿Cuántos estaban al pie de la cruz? Muy pocos. Si vemos los números, y si calificáramos al Señor Jesús por los números, nos atreveríamos a decir que fue un fracasado. Por números, es un fracaso. Pero no es un fracaso porque era un hombre de comunión con Dios. Y Dios no está viendo los números. Dios no está viendo la obra social. La obra social que nos sale del corazón de Él. Porque si hay una persona, entre comillas voy a decir esto, inconformista es Él. Cuando Él pone en nosotros una visión, la visión siempre tiene que ver con personas. Y siempre tiene que ver con servicio. Ahí está el aceite a través del cual la iglesia penetra en la sociedad. Se necesita para una tuerca que está oxidada colocarle aceite para que pueda girar bien. Creo que hay muchas personas en diferentes comunidades religiosas que están como esa tuerca. Tienen mucha fuerza, pero están oxidadas, porque han estado quietas durante toda la vida. Necesitamos ese aceite. Necesitamos el servicio, que es el aceite a través del cual la iglesia penetra una comunidad, penetra una sociedad, penetra en la vida de una persona que está en la universidad, una persona que está en el colegio, una persona que está como ama de casa o como empleado. Hombres y mujeres serán impactados a través del servicio que brota del amor, que brota de la comunión íntima con el Creador.
Si hay una persona que sea inconforme y que le guste la acción, es Dios. Y lo vimos en la persona de Jesús. ¿Cómo actuaba? ¿Cuánto le importaba a Jesús que lo fueran a matar por algo? ¿Cuánto le importó a Nicodemo que lo fueran a matar? Ya era discípulo de Cristo. Allá estaba bajándolo de él, con José de Arimatea, de la cruz. ¿Cuánto le importó? ¿Cuánto le importa a un discípulo de Cristo lo que le pueda pasar? Sabiendo que Cristo no le va a decir que maltrate a su familia, que abandone a sus hijos, que deje a su esposa o a su esposo abandonado. Él no hace eso. ¿Cuánto le puede importar a un discípulo de Cristo realmente morir? ¿No dice él que tome la cruz cada día y siga? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir? La primera muerte creo que tiene que ver con el reconocimiento de nuestros errores. El reconocimiento de una obra. Mire, hay obras muertas, dice Hebreos, y una de las obras muertas más sutiles es permanecer impávidos ante los problemas sociales de nuestra comunidad. ¿De dónde vienen los problemas sociales? Del pecado. El homosexualismo, el lesbianismo, ¿de dónde proviene? ¿Cuál fue el origen según la Biblia? El pecado. La violación, el pecado. Diciendo que nosotros vamos a cambiar el mundo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo tenemos que hacer algo a lo que Dios nos llamó para hacerlo. Y eso que hagamos, ese cambio que se origina en una persona, es mucho en el reino de Dios. Hay una canción de Mercedes Sosa que dice: a esta hora hay un niño en la calle. Y yo creo que es cierto. Uno va a la 10ª, uno va a diferentes lugares y a esta hora hay un niño en la calle. Es una canción protesta, no vine a explicar aquí canciones protestas, ni mucho menos. Pero sí quiero decir es que es verdad. A esta hora alguien está siendo maltratado. Una mujer puede estar abortando, un niño puede estar muriendo. En el mundo la niñez son de los más desamparados. Los jóvenes o más bien entre 0 y 25 años, en el mundo es una población de millones y millones de personas. ¿Y cuántos de estos jóvenes, niños, mueren sin recibir una gota del aceite, del amor que el Espíritu Santo da a través de la iglesia? Porque la iglesia está en un culto dominical y no se mueve de los cultos dominicales. No salimos a expresar ese amor que recibimos todos los domingos a través de la palabra que Dios nos da. Porque es que la palabra, yo no traigo la palabra por traerla. Creo que ningún predicador trae la palabra por predicar porque es domingo. Creo que los predicadores buscamos en la comunión con Dios que quiere Dios. A veces no entendemos, pero lo hacemos en sujeción al amor de Dios. Y esa palabra lleva amor. Indudablemente que lleva. ¿Y qué estamos haciendo con ese amor? ¿Cuántas veces desde este púlpito yo les he insistido, no solamente a ustedes, sino a los que no están? Usted sale de aquí a orar y a estudiar esta palabra. Y si no, créame, y lo vuelvo a repetir, de nada le sirve. No le sirve de nada. Le sirve para colocarse aquí y pensar en la injusticia social. Y entonces quiere aplicar su propia justicia frente a esa injusticia social. Pero si la persona sale de aquí a orar y a estudiar y tiene una comunión íntima con Dios, yo no estoy calificando la comunión de poca o mucha, comunión íntima con el Creador. Entonces va a vivir desde aquí, va a ver las cosas desde este lugar, con la óptica del Espíritu Santo, que es el único que puede decir haga o no haga. A Pablo le dijo, no vas al Asia. Pablo iba a predicar al Asia, ¿qué tenía de malo? Si lo había llamado que predicara. Y el Espíritu Santo le dijo, no pasa al Asia. Entonces iba a ir a Bitinia, le dijo, no vas a Bitinia. Y Pablo no fue a Bitinia. Más tarde se predicó en el Asia y se predicó en Bitinia. Dios llevó a Pablo a donde Dios lo necesitaba. Dios encamina la fuerza que tiene cada uno de nosotros como creyentes. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos una fuerza interna.
La Biblia dice el poder que actúa poderosamente en mí. Sí, eso no fue solo para el apóstol Pablo. Eso no fue una frase de cajón que usó Pablo. No fue una frase para motivar a su audiencia, no. Era algo que salía de su espíritu. Era revelándonos una verdad que hoy es una verdad presente y debería ser presente todos los días de nuestra vida. La verdad presente de Dios hay un poder que actúa poderosamente en nosotros, a través de nosotros. Es el amor a la manera de Dios. Luego, creo que estamos llamados a hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo desde aquí. No podemos hacerlo desde otro lugar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que levantarnos. La Biblia dice, levántate, tú que duermes. ¿Qué más dice? Despiértate ¿de dónde? Y te alumbrará Cristo. Creo que tenemos que pensar, por lo menos los invito a esto, a reflexionar en esta convención, que no es una convención por ser una convención, un evento más. Esta convención es el resultado de un proceso, es el resultado de lo que Dios ha venido haciendo, no con RFC, no, con cada uno de nosotros. Dios lo ha venido haciendo y no desde hace 6 años que comenzó RFC, por eso digo no es RFC. Es un proceso que Dios ha venido haciendo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en mí, en mi familia, en mi hogar, en sus negocios. Dios ha traído un proceso y ha unido la vida de cada uno de nosotros en un momento crucial, importante como este. Y no estoy hablando de hoy, 19 de julio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del tiempo, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Espiritualmente Dios nos ha preparado. Repito, esta convención no es un evento, es el resultado de un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios nos trae hoy y nos para aquí, a que pensemos como inconformes espiritualmente y actuemos como actuó Jesús. Estamos llamados a seguir a Jesús en lo que Jesús hizo, comunión con su Padre y dependencia total del Padre. Así es que, bienvenidos, creo que será un buen tiempo estos 2 días de reunión, de compartir. Los animo a que estén muy atentos a las enseñanzas. Nos vamos a reunir como en las demás convenciones, por grupos. Habrá facilitadores que estén trabajando con cada uno de ustedes. Creo que va a ser una reunión tan importante y va a haber, ¿cómo decir?, buenos resultados, porque usted ha tenido el material, ha estudiado el material. Si no lo ha estudiado, igual, usted lo va a entender. Lo va a entender porque el Espíritu Santo de Dios fue el que nos convocó. Esta no es una convención por hacer convención. Lo hacemos porque el Espíritu Santo nos ha inquietado a hacerlo. Así es que si usted no leyó el material, igual esté aquí. Dios le va a hablar, Dios le va a amar, Dios le va a exhortar, pero también lo va a consolar, lo va a edificar. Y cada uno de nosotros, siendo parte de ese proceso en el cual Dios nos lleva, créanme que va a ser lo que dice la Escritura, una diáspora. ¿Sabe lo que es una diáspora? ¿Qué es una diáspora, David? Se abre, no les estoy echando, ¿no? Pero estoy diciendo lo que va a suceder. Y no va a suceder en 8 días o en 15 días, no. Bueno, algunos irán en 15 días, pero le estoy diciendo lo que va a suceder es que esto se va a extender. No estoy diciendo que RF se va a crecer, porque no va a crecer. Lo que va a crecer es la visión de Dios. ¿Cómo se va a extender la visión de Dios? Va a ser algo maravilloso. Bien, así es que entonces les animo a disfrutar este tiempo con las personas que le corresponda estar en su grupo. Mire, ámelos, ámelos. Amar quiere decir no lo critique. Si se comió 2 platos, no lo critique, él es así. Si no entiende y hay que repetirle 3 veces, hermano, es así. Dios lo colocó ahí en ese grupo porque lo ama. Y escuchen, hijos, y Él sabe que ustedes lo pueden amar porque el amor de Dios está en cada uno de nosotros. Por eso esa persona está ahí. Y la persona que está ahí no se sienta mal. No se sienta que usted es un iletrado, tal vez, que no sabe leer y escribir. No sienta eso.
Usted puede oír y puede ver y puede percibir el palpitar del corazón de Dios a través de cada reunión, en cada grupo donde vamos a estar. Los facilitadores están dispuestos a vaciarse completamente en cada uno de ustedes. En cada reunión ellos se van a vaciar, se van a entregar completamente. Lo han preparado durante meses. Lo han estado trabajando, han estado orando por cada uno de ustedes sin que usted sepa y sin que ellos sepan en qué grupo iban a estar. Han estado orando por el grupo. Así es que lo que va a suceder es algo muy sencillo. Lo de Dios no es complicado. Lo de Dios es asombroso. Pero asombroso. ¿Por qué? Porque es muy, muy sencillo. Lo de Dios no es complicado. Así es que vamos a disfrutar estos 2 días. Estaremos terminando el día sábado para las personas que tienen que salir. Y estaremos el día domingo aquí cerrando la convención. Si le sirve un poquito, tranquilo. Si no alcanza a almorzar igual, usted está lleno del amor de Dios. Si usted era así, pastor, claro. Algunos no se llenan con eso. Pero disfrutemos ese tiempo. Disfrutémoslo, hijos. Porque Dios es bueno. Bien.